Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Me escucha, doctora? ¿Ya comienzo? Yo oigo, pero muy bajito, ¿crees que podemos apagarlo? Y listo. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, pues continuando con el módulo, el siguiente tema que vamos a ver es el síndrome antifosfolípidos. Esta enfermedad pues es algo emergente, tiene como 30 años de historia y está muy relacionada a diversas disciplinas. Creo que es importante para el médico internista, ya que pues las manifestaciones iniciales, como vamos a ver, son muy variadas, además de que son pacientes que relativamente van a adquirir la enfermedad a una edad joven y durante el transcurso de su vida, pues van a estar tanto con el tratamiento como con el riesgo de trombosis, y pues es importante que reconozcamos ciertos puntos. Que su sustrato pues es una enfermedad autoinmune y está muy asociada a otras enfermedades reumatológicas, y es por eso que pues se aborda dentro de los temas de reumatología. Pues el Pero contenido pon que... tu video, doctor. ¿Vamos a... Pon tu video. Perdón. Listo, doctor. Sí, el contenido que vamos a revisar pues es más o menos el de siempre, ¿no? Hablar de definición, epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Este señor que vemos aquí es el profesor Graham Hooks, no sé bien cómo se pronuncia. Él es profesor y especialista en reumatología. Él fue el primero en asociar a los anticuerpos antifosfolípidos a una entidad separada de lupus. Antes se pensaba que pues era un desenlace más de los pacientes con lupus y no se consideraba una entidad aparte. Pocas veces se usa el epónimo, pero una manera de denominar a esta enfermedad es el síndrome de Hooks en honor a él. Bueno, de manera general podemos definirlo como un cuadro autoinmunitario de hipercoagulabilidad que va a ser causado por la producción de anticuerpos que van a estar dirigidos específicamente contra proteínas de unión a los fosfolípidos de las membranas celulares. Ya de una manera más amplia, la podemos considerar como una hemofilia, perdón, una trombofilia adquirida. De hecho, es la principal trombofilia adquirida descrita. Cuando lo determinamos de manera primaria, cuando es un diagnóstico aislado, se determina que es primaria, y cuando la vemos asociada a otra enfermedad reumatológica, frecuentemente al lupus, se habla de que es secundario. Y se define operativamente por un acontecimiento clínico que va a ser ya sea trombosis o alguna complicación durante el embarazo, y la presencia de autoanticuerpos que van a ser los anticardiolipina, los antibeta-2-glucoproteína 1 y el anticoagulante lúpico. Para este rubro siempre hay que considerar estos factores que pueden influenciar el resultado de la presencia de estos anticuerpos, que van a ser fármacos, infecciones y neoplasias, entre otros. Dentro de la epidemiología, pues los datos más relevantes, casi todos los estudios hablan inicialmente sobre la prevalencia de los anticuerpos tanto en la población general, en pacientes que padecen además lupus, y bueno, en diversos estudios que se han hecho, se ha encontrado que en población general se encuentran de 1 al 5%, sin que esto constituya un desenlace clínico que lo podamos catalogar como una enfermedad del síndrome antifosfolípidos. Y la asociación con lupus pues es muy amplio el margen, pero de un 26 a un 31 de pacientes con lupus van a tener al menos el anticoagulante lúpico, y se va a presentar también en otras enfermedades reumatológicas seropositivos, también en relación a la presencia de este anticoagulante. Pues en cuanto a la trombosis venosa, se estima que hasta un 24% en un 24% de estas trombosis encontraríamos títulos significativos de anticardiolipinas.
Y cuando están presentes se va a asociar fuertemente con la gravedad de la trombosis, principalmente trombosis venosa aguda, profunda y pulmonar, y también los van a estar en relación a las recurrencias de los eventos trombóticos. En cuanto a la trombosis arterial, también se ha manifestado que se encuentra presente, sobre todo en los casos de cuando se aborda un paciente joven con un infarto o con un evento cerebrovascular, aunque también pues, se ha demostrado en otras alteraciones de enfermedades vasculares periféricas. Con las embarazadas, pues también se ha demostrado la asociación de las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico en pérdida fetal recurrente, un rango general de 10 al 29%. Además, esta enfermedad, dado su componente autoinmune, se desarrolla con PTI. En un estudio había 38% de pacientes con anticoagulantes lúpicos y otros antifosfolípidos, y estos mismos serán más propensos a desarrollar el síndrome de antifosfolípidos en un seguimiento a 38 meses. Bueno, todo esto nos lleva a la significancia clínica de los autoanticuerpos, aunque no necesariamente se haya establecido un diagnóstico de síndrome de antifosfolípidos. Estos pacientes van a tener un riesgo hasta de 4% de desarrollar un evento trombótico, van a tener una morbilidad aumentada en el embarazo del 6%, un riesgo de EBC del 14% y en menores de 50 años hasta un 17%, un riesgo de infarto al 11% y de trombosis venosa profunda del 10%. Pasando a la fisiopatología, pues es hay muchos mecanismos que están implicados, tanto por su componente protrombótico como por el componente autoinmune. Dentro los podemos dividir de esta manera. Los mecanismos procoagulantes son el estrés oxidativo y la teoría de los dos golpes, que la voy a detallar ahorita a continuación. Y además se asocia a que la presencia de estos autoanticuerpos crean una inhibición de la óxido nitrosintetasa y pues van a disminuir sus concentraciones. Esto se sabe que va a desencadenar en una pérdida de la vasoconstricción, y además tiene estos títulos bajos de óxido nítrico van a generar agregación plaquetaria. También hay estos autoanticuerpos van a causar reacciones en el endotelio y en células de monocitos que van a desencadenar estados inflamatorios, que pues ya sabemos que también son procoagulantes, y por sí mismos pueden activar en los macrófagos la mayor producción de factor tisular, así como de factor 9 y agregación plaquetaria, pues van a estar muy relacionados a la activación de la coagulación. Dentro de los mecanismos inmunológicos, pues va a ser una enfermedad como las que hemos visto, de antígeno-anticuerpo. Va a haber una inferencia pues, de los linfocitos T como presentadores de antígenos hacia las células plasmáticas, que ya sabemos, ¿no? Se desarrollan a linfocitos B y van a expresar los anticuerpos específicos. Se ha relacionado mucho con receptores TOL, sobre todo TLR4 y 7, y una gran parte de la patología se da por la activación del complemento, especialmente a nivel de C5, y pues va a estar mediada por diferentes moléculas también, ahí como la interleucina 6, el factor de necrosis, el interferón gamma y el factor activador de células B. Otros que están muy relacionados sobre todo con los desenlaces obstétricos es la nexina, que es una molécula que se asocia a que se va a inhibir, pues, y esto va a generar los desprendimientos de placenta. Además se ha visto que hay una unión directa de la alfa-beta-2 glicoproteína 1 a los citotrofoblastos, y esto genera una disminución de la gonadotropina coriónica humana. En cuanto a la teoría del estrés oxidativo, por sí solo, un aumento del estrés oxidativo en las células va a generar que disminuya la paroxonasa. Es una molécula que brinda capacidades anticoagulantes a los lípidos de las membranas, así como el aumento de moléculas del tipo de prostaglandinas.
Además, esta es la molécula de la beta-2-glucoproteína que va a ser el blanco antigénico de esta enfermedad. Este es un modelo de su disposición in vitro. Se supone que en condiciones in vivo esta estaría cerrada. Es una molécula de 4 dominios, donde en su forma reducida los extremos 1 y 5 tienen un grupo tiol que se une entre sí de manera libre y posteriormente se separa para unirse a los receptores que están en la membrana celular. En su forma oxidada, estos grupos tioles se hacen otros puentes de sulfuro, evitando que se unan entre sí. Entonces quedaría nada más unido este extremo a la célula y este extremo quedaría libre. Y este representa el epítope para el reconocimiento de los autoanticuerpos, y es lo que a final de cuentas va a desencadenar pues todas las vías que nos van a llevar al estado protrombótico. En la teoría de los 2 golpes se refiere que nada más el primer golpe sería en personas susceptibles por fenotipo o por manifestaciones inmunológicas que van a desarrollar la formación de estos autoanticuerpos, como los que van dirigidos a la beta-2-glicoproteína, van a estar latentes en la persona sin desencadenar un evento trombótico hasta que llegue el segundo golpe, que puede ser alguna manifestación externa o interna, un traumatismo, una infección o la concomitancia de algún otro estado inflamatorio, como en las enfermedades reumatológicas. Y bueno, pues ya de manera general, aquí vemos la beta-2-glicoproteína unida a la membrana, sin embargo no unida entre sí, y aquí es donde se va a unir el autoanticuerpo, que está generado por la célula B a través de pues, la diferenciación de las células plasmáticas. Esto va a desarrollar, como les mencionaba, el decremento de la enzima que libera óxido nítrico, y es una de las vías de la cadena inflamatoria, aparte de diversos factores que aumentan los reactantes, las especies reactivas de oxígeno, y la unión de antígeno-anticuerpo va a activar la vía del complemento. Ya sabemos de las propiedades procoagulantes a nivel del C5 sobre todo, y que es el que conlleva también a que se forme más mayor tisular. Asimismo, la mera unión de la beta-2-glicoproteína en su forma reducida va a generar activación tanto agregación plaquetaria como activación de factores, sobre todo 9 y 10 de la coagulación. Los numeritos indican posibles blancos farmacológicos donde podemos intervenir. Por ejemplo, pues aquí con los monoclonales de complemento, o como el eculizumab, o el de células B como el rituximab. También la hidroxicloroquina se ha asociado a la inmunomodulación de TLR7 y TLR8, con lo que se formarían menos autoanticuerpos, y pues así en cada uno pues de las vías pues se puede tener una opción terapéutica que vamos a ver más adelante. El cuadro clínico, pues muy similar a lo que veíamos en lupus, puede afectar a varios órganos o sistemas, ya sea como una consecuencia directa de la formación de un trombo dentro del órgano o sistema, o bien asociado al depósito de inmunocomplejos. Generalmente pues van a ser más evidentes las que se manifiestan por una trombosis. Podemos dividirlas para su estudio en las que son clasificatorias para los criterios diagnósticos y las no clasificatorias. Dentro de las clasificatorias, pues la principal es la trombosis. Estas, pues la manifestación que van a dar, pues depende del sitio de afección, pero las que se describen clásicamente, pues son las de extremidades inferiores, ya sean venosas o arteriales, pues cada una acompañado por la clínica característica que ya conocemos, cambios de coloración, que puede ser palidez en el caso de arterial, o dermatitis o ocre en el caso de trombosis venosa. Se pueden asociar a edema, a dolor, a claudicación, pues dependiendo del componente vascular que esté afectado. Algo característico pues es que a lo mejor en estos pacientes no vamos a encontrar factores de riesgo clásicos como obesidad, mujeres mayores o antecedentes de anticonceptivos orales, y que el intervalo de manifestaciones puede ser variable, los eventos pueden transcurrir varios al mismo tiempo, que pues ya es algo inusual, o estar recurriendo a lo largo del tiempo sin
sin un estímulo que las provoque. El más frecuente que vamos a tener es la tromboembolia venosa, es hasta en un 39% de los pacientes con un síndrome de antifosfolípidos. El componente arterial va a ser menos frecuente, pero se va a asociar más a gravedad, sobre todo cuando la afección está a nivel del sistema nervioso central, y suele tener más incidencia en EVCs establecidos que en ataques isquémicos transitorios por la recurrencia, por la importancia pues en la formación de trombos. Generalmente van a ser lo suficientemente grandes como para afectar un territorio completo. La recurrencia de estos eventos va a ser alta en pacientes no tratados, y de aquí que vengan varias especificaciones en cuanto a la profilaxis primaria. Ya se estima hasta un 19-29% al año. Y para que pueda contarnos como un criterio definitorio, hay que confirmarlo de manera objetiva, ya sea por imagen, con un ecodoppler, una imagen de resonancia o tomografía, o bien por histopatología, donde se tiene que evidenciar la presencia de un trombo intravascular en ausencia de inflamación del mismo. El otro que es clasificatorio es la morbilidad en el embarazo. El frecuente pues va a ser el aborto espontáneo recurrente a menos de 10 semanas, pero además se asocia con otros desenlaces no esperados de un embarazo normal, como pueden ser la preeclampsia, eclampsia, desprendimiento de placenta, y también otros de insuficiencia placentaria, como retraso de crecimiento intrauterino. Un hecho que me pareció raro, sí se ha estudiado si hay transferencia placentaria tanto de los anticoagulantes y las demás moléculas antifosfolípidos. Sin embargo, no se asocia a un desarrollo ni del síndrome de antifosfolípidos ni del lupus en el recién nacido. Hay factores que se consideran de mal pronóstico para morbilidad en el embarazo. Estas son que la paciente tenga un SAP secundario, es decir, que esté asociado a otra enfermedad autoinmune, que ya tenga antecedentes de trombosis, que haya niveles bajos de complemento, lo que nos hablaría de una enfermedad activa, o que la paciente tenga lupus con anticoagulante lúpico, o que estén las tres moléculas positivas. Pues ya dentro de la evaluación de las pacientes es muy útil, sobre todo a embarazos que ya van de la mitad hacia adelante, la pelisometría de la arteria uterina, que puede predecir o determinar pues todos estos alteraciones placentarias que describíamos. Ya fuera de las manifestaciones que no forman parte de los criterios, pues tenemos en primer lugar las dermatológicas. Pues su importancia radica en que puede ser la primera manifestación que nosotros veamos en un paciente con esta enfermedad. La más frecuente que vamos a ver es el lívido reticular, y se encuentra en un 16 a 25%, y la importancia es que nos habla puede ser un pronóstico también de gravedad, porque nos habla de que está implicada la microvasculatura, tanto vascular como arterial, es decir, que ya hay cierta presencia de trombos en estos sistemas. Además, dependiendo ya si forma o no una oclusión, nos puede dar manifestaciones como, gangrena digital, ulceraciones cutáneas, necrosis a nivel de la piel, lesiones parecidas a vasculitis y lesiones parecidas a pioderma, por tratarse de úlceras que son muy profundas y necróticas. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, puede dar cuadros muy floridos. Recuerdo el año pasado tuvimos una compañera residente de pediatría que se le estableció un diagnóstico de trombosis, me parece, del seno cavernoso. Ella empezó con alteraciones oftalmológicas y estatus epiléptico, y no sé bien qué pasó con ella, pero uno de los diagnósticos diferenciales era síndrome de antifosfolípidos. Suele, sobre todo por tratarse de un sitio inusual de trombosis y sin una causa determinante primaria. Como les decía, puede ser el más frecuente es el EBC y además la más grave, pero también se puede acompañar de disfunción cognitiva, cefalea, migraña, mielitis transversa, alteraciones psiquiátricas, y sí se van a determinar anormalidades en los estudios de imagen hasta en un 17-45% de los casos. También no son raras las manifestaciones cardíacas, donde las más frecuentes van a ser las lesiones vasculares, hasta un 30-50% de los pacientes. La más
afectada va a ser la mitral en forma de estenosis. Además, puede generar aterosclerosis acelerada, aún en ausencia de los factores de riesgo comunes. Se ha implicado al 5% de los infartos agudos. En la cuestión del infarto puede ser tanto en pacientes que sí tengan factores de riesgo, pues obviamente un estado procoagulante nos va a favorecer la formación del trombo, o bien en paciente que no tenga los factores de riesgo asociados, forme un trombo oclusivo, suboclusivo, y nos dé un infarto tipo 2 ante las alteraciones de desequilibrio y demanda. Por eso pues también van a ser más evidentes en pacientes jóvenes. Puede formar trombos intracardíacos, hipertensión arterial pulmonar, miocardiopatía y disfunción diastólica, y es muy, no es poco frecuente, pero es muy característico, al igual que el lupus, la endocarditis de Lehmann-Sachs, que es una endocarditis aséptica por la formación de granulomas secundario a la inflamación que hay en el tejido valvular. Otro importante pues son las manifestaciones renales. Aquí se pueden distinguir en dos grupos, aquellas que son debidas a un deterioro progresivo o crónico que se asocia más a microangiopatía crónica. Esta nos puede dar niveles variados e incluso subclínicos de hematuria o proteinuria, y a la larga van a desencadenar en insuficiencia renal por los cambios en el tejido que se van a ir generando. Y puede también asimismo manifestaciones agudas que pueden ser por dos situaciones. Una es la oclusión directa en la vasculatura renal, que pues se pone en evidencia por una anuria establecida, ¿no? Aparte de las manifestaciones de la trombosis. O bien, en raros casos, pero sí se ha visto, puede dar una glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 2, es decir, como el lupus, ¿no? Asociada a inmunocomplejos. En algunos casos, sobre todo en esto, pues sería necesaria una biopsia para establecer el diagnóstico. Y por último, las complicaciones hematológicas. Esta se ha asociado, como veíamos, a trombocitopenia hasta en un 30%. Puede ser por consumo, que se estén formando trombos, o bien por la asociación a la enfermedad autoinmune y a PTI. Y se ha visto que hasta un 10 al 20% de los pacientes pueden presentar un CUS positivo, y en un porcentaje menor a sí presentar clínicamente una hemólisis autoinmune. Esta puede ser con esquistocitos, y el paciente está en un cuadro agudo y hay microangiopatía trombótica, pues parecido al PTT, no nos va a dar este hallazgo, o puede ser sin esquistocitos y pues no hay, si hay ausencia de esto. Igual puede dar otras manifestaciones que no están tan descritas. Por ejemplo, puede dar un cuadro abdominal si la trombosis es a nivel de un vaso mesentérico, o puede dar alteraciones como insuficiencia hepática, si hay una trombosis de venas suprahepáticas o incluso de las suprahepáticas, que pues también serían considerados sitios inusuales y nos pudieran hacer sospechar, si no de esta, pues de alguna trombofilia adquirida, sobre todo si ya es un paciente de edad adulta. Otra entidad clínica que se describe es el síndrome antifosfolípidos catastrófico. Este afortunadamente es muy raro, se estima en menos del 1% de los pacientes con SAF establecido, y es potencialmente mortal. Se define como una trombosis intravascular que va a afectar 3 o más órganos de manera simultánea, o que van a converger dentro del lapso de una semana. Generalmente cuando se hacen estudios sí se encuentra confirmación histológica. Los elementos sistémicos más afectados en orden de frecuencia son riñones, pulmones, cerebro, corazón, pues que serían los que otorgan la alta mortalidad. Y en los hallazgos de laboratorios, además de encontrar muy probablemente los autoanticuerpos en rangos de muy alto riesgo, que ahorita los vamos a definir, vamos a encontrar trombocitopenia y esquistocitos. Se da hasta en un 60% de los pacientes con SAF primario, y hasta en un 40%, de los que se presentan, 60% son de SAF primario y 40% de un SAF secundario. El principal precipitante van a ser infecciones, hasta en un 49%,
y la mortalidad a 12 años es de solo el 37%. Perdón, la supervivencia, me equivoqué, es de menos del 37%. Bueno, ya en cuanto al diagnóstico, pues es hablar específicamente de los autoanticuerpos. Estos son necesarios para definir la enfermedad. Como ya mencionaba, hay que tener precaución porque, pues, sobre todo en cuanto al sobrediagnóstico y a una clasificación incorrecta del riesgo, ya que estos pues se van a alterar ante muchas situaciones, como en infección, en estados inflamatorios e incluso en pacientes que obviamente tuvieron un evento trombótico, se tuvieron que anticoagular de alguna manera, pues ahí ya va a estar infravalorado en el caso del tratamiento, supravalorado en el caso de los escenarios clínicos, los títulos de estos. Se recomienda hacer todos los ensayos al mismo tiempo. El screening está recomendado en pacientes menores de 50 años que tengan un episodio de trombosis no provocada, que sean in situ inusuales o que se den en el contexto de una complicación del embarazo o en asociación a otras enfermedades autoinmunes. Pues son los anticuerpos anticardiolipinas, la antibeta-glucoproteína, que fue la última que se agregó, y el anticoagulante lúpico. Estos tienen una relevancia, por ejemplo, si están aislados, el que más se relaciona con pronóstico, con gravedad o con desarrollo de SAF es el anticoagulante lúpico, sobre todo cuando está en títulos altos. Hay asociaciones también, ya sean los 3 positivos o 2 positivos, siempre y cuando sea uno el anticoagulante lúpico, también nos va a dar un mayor riesgo. Y igualmente la concentración, pues entre más elevados, más probabilidad de tener un desenlace o de tener como tal el síndrome. Y los isotipos, que algunos no van a ser clasificatorios, que van a ser los de IgA de las anticardiolipinas y de la antibeta-2-glucoproteína. Y hay otros anticuerpos no clasificatorios que pues están muy descritos, sobre todo en los estudios de investigación. El anticoagulante lúpico pues, fue descrito en 1952 en un paciente con lupus con tendencia a sangrar. Y en 1963 se identifica la relación paradójica entre el anticoagulante lúpico y trombosis, porque pues era difícil asimilar que en un paciente que se encontraba esta molécula que su in vitro lo que hacía era prolongar los tiempos de coagulación, los pacientes en vez de presentar sangrados pues desarrollaban trombosis, y pues ya se describió que in vivo pues tiene un efecto procoagulante, y si alarga los tiempos de coagulación in vitro es porque reacciona a la presencia de fosfolípidos. Ahorita lo vamos a ver cuando expliquemos cómo se hace la prueba. Aquí es, bueno, hay varios ensayos, todo esto pues ya después de muchos años se ha intentado regularizar y normalizar por un comité de trombosis y hemostasia. Hay varias pruebas, está la prueba de dilución de veneno de víbora de Russell, la de APPT sensible a lupus, la prueba de dilución de Kaolin, entre otras. El subcomité que les comentaba recomienda al menos 2 pruebas, y sobre todo como prueba inicial la del veneno de víbora y como prueba confirmatoria la PPT sensible a lupus. Básicamente el modelo para la realización de estas pruebas es en 3 pasos. En el primer paso pues se obtiene un suero del paciente y se pone un reactivo con alto contenido de fosfolípidos. Entonces si está la presencia de este anticoagulante, va a saturar estos fosfolípidos que normalmente generarían una coagulación. Pues al estar saturados pues van a prolongar la coagulación. El segundo paso sería en un suero normal con una dilución 1:1, y aquí se seguiría viendo una prolongación de la coagulación, y ya en un tercer paso se agrega una mezcla donde haya una menor concentración de fosfolípidos, y en la coagulación se va a normalizar, y es como se demostraría pues la presencia de este anticoagulante. Básicamente para el anticoagulante lúpico pues es mediante pruebas de coagulación. Para los otros 2 anticuerpos pues ya serían ensayos de ELISA en fase sólida, es decir, demostrar la presencia de
de un anticuerpo en base a un antígeno. Estos pueden ser IgG o IgM. Se ha visto que el IgG está más asociado a trombosis que el IgM, y el anticardiolipina puede estar presente en ausencia de beta-2 glicoproteína, o pueden estar juntos. Se considera títulos moderados a altos arriba de 40, se usan unidades de fosfolípidos, es decir que más o menos a esa concentración se encontraron, pues se determinó la prueba positiva. Y la antibeta-2 glucoproteína era la que veíamos ahorita en el modelo de oxidación. Aquí la vemos en su forma in vivo, cómo se pliega en sí misma en los dominios 1 y 5. Estos se añadieron hasta el 2006 en la revisión de Sidney, y cuando es el único positivo no se ha establecido su relación. Sin embargo, sí nos sirve tanto para estratificar el riesgo como para tener un componente más diagnóstico. También los títulos moderados o altos se consideran arriba de 40. Y pues los no clasificatorios hay muchos. La mayoría no es que sean malos, sino que son muy inaccesibles o difíciles de corroborar en muchos laboratorios, por lo cual solo pues tienen relevancia para algunos estudios. Ya con esto pues podemos establecer una clasificación. La primera se dio la clasificación de Sapporo en 1998. Como ya les mencionaba, esta no consideraba todavía la beta-2 glicoproteína, el anticuerpo para beta-2 glicoproteína. Y lo otro que cambió en la de Sidney del 2006 es la latencia entre las que tienen que ser dos pruebas separadas por 12 semanas, cuando los de Sapporo eran nada más 6 semanas. Los criterios clínicos incluyen, como ya veíamos, los de trombosis vascular, que tienen que ser demostrada como ya mencionaba, y en ausencia de inflamación del vaso. Aquí es importante que se excluya la trombosis venosa superficial como criterio. Y en cuanto a la morbilidad del embarazo, es una o más muertes inexplicables de menos de 10 semanas, de morfología normal, esto para excluir algunas alteraciones cromosómicas que también se van a asociar con recurrencia de pérdidas, o bien uno o más nacimientos prematuros en niños con morfología normal que se hayan dado antes de las 34 semanas de gestación por preeclampsia o datos de insuficiencia placentaria. En base a esto, a los títulos de anticuerpos, vamos a tener tres clasificaciones de riesgo. Pues la de perfil de bajo riesgo van a ser cuando tengamos anticuerpos aislados de glicoproteína 1 o antibeta 2 en títulos por debajo de 40. Estos generalmente no van a ser positivos cuando se haga la segunda prueba, o si son positivos no tienen relevancia clínica. El perfil medio o alto es cuando ya estos anticuerpos están a las concentraciones mayores de 40 o están en combinación. Y ya un perfil de alto riesgo es cuando están 2 o más presentes, que se cumplen las 12 semanas de diferencia, y que está además el anticoagulante lúpico, o los 3 positivos. También los títulos persistentemente altos de anticoagulante lúpico se van a asociar con un perfil de alto riesgo, y en base a eso pues es como se va a otorgar el tratamiento. Para hablar del tratamiento, pues primero vamos a hablar un poquito acerca de los fármacos que más se emplean. El primero pues sería la aspirina. Se han hecho muchísimos estudios, pero el primero y más comentado es el Aplaza, es el de ERCAN en 2001. Aquí pues habría que recordar que todavía no se incluía el antibeta-2 glicoproteína, y que entran con otra definición. Este estudio pues mostró poca evidencia a favor del uso de aspirina en tromboprofilaxis primaria, y durante muchos años fue lo que se manejó. Sin embargo, a partir del 2005 y en estudios posteriores, pues sí hay algunos que nos dicen que hay varias condiciones que sí pueden apoyar el uso de aspirina como en tromboprofilaxis primaria. Siempre esto pues a dosis bajas, a menos que se trate de estudios que incluyeran en sus cortes recurrencias o estados agudos o en el embarazo, donde hay algunas
indicaciones para usar dosis plenas durante cierto tiempo nada más. En cuanto a tromboprofilaxis secundaria, es decir, ya después de que hubo un evento trombótico, básicamente hay muchos estudios también, pero estos dos son bastante significativos, donde en el de Levine del 2004, eran pacientes también asociados a recursos en pacientes con presencia de autoanticuerpos. Se dice que el uso superior de la warfarina a la aspirina en estos casos de trombosis, y el de Okuma del 2009, sí fue una aspirina a dosis bajas, pero se vio que hay condiciones como cuando son las manifestaciones a nivel neurológico, donde no es suficiente el uso de aspirina para prevenir una recurrencia. La warfarina, pues durante muchos años fue el medicamento prototipo de todos los trastornos que tuvieran que ver con trombosis. El problema con la warfarina, pues ya todos los conocemos, requieren cuidados especiales tanto en la alimentación del paciente como en en el monitoreo, y están relacionados a efectos adversos de sangrado. Este estudio es el Wilpan, me parece. Comparó dosis bajas de aspirina contra dosis bajas de aspirina más warfarina, con un objetivo de INR, pues en particular en este estudio estuvo muy bajo, en 1.5, midiendo los desenlados primarios de trombosis y algunos secundarios, así como la seguridad de ambos medicamentos. Nos dice que no hay diferencia en la incidencia de trombosis cuando se combinan los dos medicamentos. Sin embargo, hay un riesgo aumentado de sangrado. Y en sí, digo, pues, existen muchos otros donde ya las metas del INR pues son un poquito más altas, como es ahorita actualmente, y se ha visto que hay condiciones específicas donde sí hay un beneficio de usar la terapia dual, sin embargo siempre considerando por un lado el riesgo de sangrado y en el otro el riesgo de recurrencia. En cuanto a las metas ideales de llevar a un paciente con síndrome antifosfolípidos, comparado con otras patologías que usan este mismo medicamento, como las trombosis primarias, que se ven aquí en el casillero de las TI, este síndrome antifosfolípido primario y reemplazo valvular. Por lo general se recomienda de 2 a 3 o de 2 a 3.5. A veces sí tienden a ser un poquito más altas las metas, similar a lo que es en cuadros de tromboembolia pulmonar o en escenarios que se asocian más a mortalidad. Es como tal el síndrome antifosfolípido sí requiere un manejo un poco más intenso. En cuanto al riesgo de sangrado, pues obviamente en el sangrado menor, en INR de 3 a 4, pues se disparan mucho los eventos, al igual que en sangrado mayor, pues también. Y si nos fijamos, tiene un mayor riesgo en el tratamiento que las otras dos comorbilidades con las que se compara, pero digo que sí es un poquito más intensivo el tratamiento. En cuanto al riesgo de retrombosis, igual es aún más frecuente que haya recurrencia de eventos que en otras trombosis primarias o que en los reemplazos valvulares. La hidroxicloroquina, pues es un fármaco que ahí dice que su uso es empírico, pero más bien su justificación pues es teórica, por lo que veíamos ahorita, que tiene igual ahorita, por ejemplo, para el COVID se usa mucho. Ya sabemos que es antipalúdico y antimalárico, pero se le asocian también muchas propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas, además de su inmunomodulación en la disminución de la formación de complejos antígeno-anticuerpo. Hay pocos estudios y la mayoría son pues incluyen grupos de pacientes muy pequeños, que sí suelen estar a favor, pero pues no tienen mucha significancia clínica por el número de pacientes que se utilizan en los estudios. Los nuevos anticoagulantes directos como el rivaroxaban, el apixaban o la dabigatran, pues ya sabemos que han ganado mucho terreno en otras enfermedades que tienen que ver con trombosis, sobre todo principalmente a nivel cardiovascular, aunque también arterial periférico y el sistema nervioso central. Pues la justificación de estudiarlos tanto pues es que
no condicionan tanto la calidad de vida como los antagonistas de la vitamina K. Sin embargo, pues siempre está latente que no, y aunque ya hay antídotos para estos inhibidores directos, pues no están disponibles en todos lados. Entonces se tienen que seguir usando con precaución. Este estudio es el RAPS, estudió el rivaroxaban 20 miligramos o su ajuste renal de 15 miligramos al día en casos necesarios contra warfarina, como metas un INR de 2.5, es de no inferioridad y pues demostró no ser inferior, que era lo que buscaban. Igual el TRAPS, que es un estudio subsecuente, este sí fue establecido para probar su eficacia en SAR, también fue de no inferioridad y también pues resultó no inferior, y además los eventos hemorrágicos pues sí fueron mucho menores en el brazo de rivaroxaban que en el de warfarina. Y pues hay muchos estudios todavía corriendo, ya algunos comparan también lo que es el apixaban. Bueno, cuando se escribió este artículo del 2018 todavía no estaban los resultados. Este último, el de 2018, el PENGO, que ya fue considerado para las nuevas pautas de la EULA, sí se tomó en cuenta porque sí se vio una significancia en el riesgo de retrombosis, sobre todo en los grupos de pacientes con alto riesgo. Entonces, en el síndrome de antifosfolípidos sí sigue siendo algo limitada el uso de estos anticoagulantes. Y hay muchos otros que no están tan descritos, pero tienen un beneficio latente. Por ejemplo, las estatinas, por sus efectos filotrópicos, antiinflamatorios y antitrombóticos. La vitamina D también tiene efectos antitrombóticos, y se ha demostrado hasta en un 10 al 50% de los pacientes con SAP presentan deficiencia de vitamina D. Hay algunos estudios corriendo actualmente en Japón con doble terapia anticoagulante para eventos más allá de los que sean cardiovasculares. Heparinas de bajo peso molecular, de hecho hay algunos estudios también específicos no recuerdo el nombre de la heparina, pero por ejemplo en neoplasias resultaron ser superiores a la warfarina para evitar recurrencias. Entonces pues también está todavía, pues tiene un campo ahí prometedor, sobre todo para pacientes que no toleran o que no llegan a metas con el uso de antagonistas de la vitamina K. Y los medicamentos como inmunoglobulina IB, rituximab, eculizumab se reservan mucho están más descritos en el contexto de alguna manifestación inmunológica secundaria, sobre todo en pacientes con LES o con hemólisis autoinmune, o bien en el síndrome catastrófico, donde pues la verdad ahorita vamos a ver, pues sí tratan de dar una combinación que ayude por la alta mortalidad que tiene esta entidad. Y bueno, ya pasando a las recomendaciones actuales de la EULA, que son del 2019, básicamente se divide en la tromboprofilaxis primaria para una población que no tiene establecido un síndrome antifosfolípidos, pero tiene la presencia de autoanticuerpos, y otra sería la tromboprofilaxis primaria en pacientes que sí tienen la clasificación de síndrome antifosfolípidos, el tratamiento en pacientes durante el embarazo o posterior al embarazo, y algunas otras consideraciones. En el primero sería los pacientes que nada más son portadores de los anticuerpos. Perdón. Estos, si son de alto riesgo, está justificado dar las dosis bajas de aspirina de 75 a 100 microgramos al día. En pacientes que además tienen lupus, ya sea que tengan antecedente de trombosis o no, complicaciones del embarazo, se puede, pero que tengan el perfil de alto riesgo, también se debe dar el tratamiento profiláctico. Y en pacientes que sean de bajo riesgo, se puede considerar el tratamiento en caso de que encontremos algún factor de riesgo asociado. En mujeres no embarazadas con síndrome antifosfolípido obstétrico, ya sea que tengan o no lupus, también se está a favor la EULA de que se use el tratamiento profiláctico. En las que ya presentaron un evento trombótico, cuando es venoso, aquí ya hay que establecer un tratamiento con warfarina, con un objetivo del INR de 2 a 3.
Y aquí especifican lo que les comentaba, que el rivaroxaban no debe usarse en pacientes, sobre todo en los que tienen el perfil de alto riesgo por la asociación a los centros de recurrencia. También podrían considerarse pacientes que no estén alcanzando las metas o tengan alguna contraindicación. En pacientes que tienen su primera manifestación venosa de trombosis no provocada, esta nos habla del plazo. Generalmente cuando son provocadas, pueden darse durante hasta tres meses o una extensión hasta 6 meses en casos de alto riesgo. Sin embargo, cuando no encontramos una causa como algún cáncer, algún traumatismo, alguna infección, alguna cirugía o algún acostamiento en cama, pues se debe de prolongar de manera indefinida hasta encontrar un diagnóstico o realmente pues quedarse ya con el tratamiento de por vida. En pacientes también con una manifestación provocada, que era lo que les comentaba ahorita, ya sea postquirúrgicos o con algún tumor o algo así, el tiempo pues se va a estipular de acuerdo a las pautas para esa entidad, para esa enfermedad, valorando siempre pues lo mismo, ¿no? La recurrencia. La tromboprofilaxis secundaria en pacientes con síndromes antifosfolípicos es continuación. En pacientes que estaban tratados con antagonistas de la vitamina K, cuya meta era del 2 a 3 y no se logra, pues lo primero es investigar que haya una adecuada indicación y que el paciente la respete o sea, una buena adherencia, y ver seriadamente las pruebas del INR. Se dice que durante la fase inicial de las manifestaciones, ya una vez durante el hospital, pues por lo general vamos a usar las heparinas de bajo peso molecular, haciendo el switch a lo que estemos buscando, ya sea con warfarina, donde tenemos que dar de 3 a 5 días, o si optamos por los anticoagulantes directos, se puede hacer hasta en un día. Ya una vez egresados, si se fue con antagonistas de la vitamina K, se consideran los ajustes semanales hasta lograr la meta del INR, y ya después se pueden dar hasta 4 o 5 semanas. Sin embargo, leí que hay algunos estudios que dicen que una vez alcanzada la meta y sostenida de 1 a 2 meses, es incluso hasta 3 o 4 meses seguros, siempre y cuando esté asegurada la adherencia, está repitiendo las pruebas de INR. En pacientes con síndrome definitivo y primera trombosis arterial, pues la cual ya sabemos que suele asociarse a mayor gravedad, aquí también se justifica el uso de warfarina sobre la monoterapia con aspirina a bajas dosis. Aquí ya se puede considerar una meta más alta de INR, de hasta 3 o 4, y también pues siempre recordando el riesgo de hemorragia. Y lo mismo el rivaroxaban, sobre todo en pacientes con eventos arteriales, no está justificado. Si el paciente ya tuvo también su primer episodio arterial y a pesar del tratamiento adecuado con warfarina no se llega a las metas, está justificado la adición de aspirina a bajas dosis o incluso de heparinas de bajo peso molecular. Y ya en el rubro de las pacientes obstétricas, ya pacientes, mujeres con perfil de anticuerpos de alto riesgo, aunque no tengan antecedentes de trombosis, ya se debe considerar las dosis bajas de aspirina durante el embarazo. Y en mujeres específicamente sin eventos, con eventos, ya sean más de 3 abortos espontáneos recurrentes de menos de 10 semanas, ya está justificado la terapia combinada de aspirina y heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica. Si tuvo un parto antes de las 34 semanas debido a preeclampsia o eclampsia, también igual ya está justificada la dosis baja de aspirina junto con la heparina. Y pacientes que sí desarrollaron un síndrome antifosfolípidos obstétricos, que no cumplen los criterios, ahí pues se puede dar sola la aspirina. Pacientes que durante el embarazo fueron tratadas con heparina se deben de monitorizar y valorar continuar la terapia hasta por 6 semanas para la reducción del riesgo de trombosis materna.
en mujeres con síndrome antifosfolípido obstétrico que presentan complicaciones recurrentes en el embarazo, a pesar de que ya se agregaron la aspirina y la heparina a dosis profilácticas. La estrategia pues, es aumentar la dosis de heparina, incluso utilizar la prednisona, sobre todo en el primer trimestre, y si es después, considerar hasta inmunoglobulina intravenosa. Y en otras, pues sería siempre considerar el tratamiento oportuno de los eventos desencadenantes, como las infecciones. Pues esto con el fin de igual mantener siempre al paciente en metas de INR, siempre para evitar el síndrome catastrófico. Si llegáramos a tener un paciente con este síndrome, el tratamiento de primera línea pues son los glucocorticoides junto con heparina, plasmaféresis, inmunoglobulina B en combinaciones de al menos 2. Y ya en casos refractarios pues se puede considerar incluso hasta las terapias dirigidas a la reducción de células B. En cuanto al pronóstico, se estima una mortalidad de 10 años del 9.3%. Principalmente las causas pues van a ser por EBCs, infartos, embolia pulmonar y el síndrome catastrófico. Estos van a causar hasta 1/3 de las muertes. Además se ha estipulado que hay una reducción de la calidad de vida, sobre todo pues a las limitaciones o secuelas que pueden dejar los eventos de trombosis, además de pues todo el entorno, sobre todo en el caso de las pacientes embarazadas, pues que tienen pérdidas, ¿no? Y lo que comentábamos, el tratamiento con warfarina, que es por periodos prolongados o de por vida, que pues van a influir en su alimentación y pues que siempre van a estar con un riesgo de las dos cosas, de trombosis si no están en metas o de sangrados si están arriba de las metas. Y eso sería todo. No sé si hay preguntas o comentarios. ¿Es todo, doctor? Sí, doctor, es todo. Te quiero felicitar, estuvo muy buena tu plática, tuviste muy buen dominio del tema, la bibliografía que elegiste, todo muy bien, doctor, te felicito, diste una excelente plática. Abordaste temas muy importantes, me gustó que hablaras de cómo se hace la prueba del anticoagulante lúpico, que es algo que siempre se tienden a brincar, y la cuestión del manejo, ¿no? Sobre las guías. Hay mucha discusión, sobre todo cuando se trata de tratamiento con anticoagulación. En la práctica, siempre valoramos de manera frecuente el perfil de anticuerpos en este tipo de pacientes, porque sí es verdad que le confiere más riesgo tener un antifosfolípido positivo, fuerte positivo, 2, 3 fuertes positivos, le da mucho mayor riesgo de desarrollar eventos o recurrencias de eventos trombóticos arteriales o venosos, ¿no? Entonces, por ahí se pueden encontrar muchos pacientes que siguen anticoagulados a lo largo del tiempo y lo van a seguir porque desarrollaron algún evento importante como un EBC, pero también es válido que si son manifestaciones no tan serias como un evento de trombosis del miembro pélvico venosa, es el tratamiento por el tiempo estipulado nada más para la manifestación, que sería la trombosis no grave, unos 6 meses, 9 meses y ya. Esto del síndrome antifosfolípido obstétrico es un poco complicado porque a veces los pacientes no llegan a cumplir los criterios del todo, pero continúan con pérdidas gestacionales y no hacen títulos o no positivizan en el momento del embarazo el perfil de anticuerpos, por lo menos durante la evaluación, y es el beneficio de darles el anticoagulante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, doctora, se me olvidó comentar o preguntar, como dicen, por ejemplo, nos llega una paciente o un paciente con una trombosis inusual y sospechamos, y nos dicen ahí que para clasificar las pruebas de laboratorio como criterio positivo, que tienen que ser persistentes a las 12 semanas, pero estos pacientes pues van a estar con tratamiento antitrombótico y
y pues eso altera, bueno, dice que altera las pruebas, entonces ahí suspendemos el tratamiento a pesar del riesgo de recurrencia o cómo podríamos hacer, cómo se le hace. Mira, los criterios dicen que debes de tener 2 determinaciones positivas de antifosfolípidos por lo menos con 12 semanas de diferencia. Entonces no quiere decir que en ese tiempo las tengas que hacer. Tienes hasta 5 años, un periodo de 5 años para hacer esas 2 determinaciones. Normalmente en el proceso, en el cuadro agudo de la trombosis, pueden salir títulos negativos por consumo. Entonces, casi no se recomienda hacerlos ahí. Siempre el diagnóstico se da en consulta externa. Con el seguimiento hacemos una determinación, si el paciente está bien, etcétera, etcétera. A los 6 meses hacemos otra para quitar todo ese tipo de sesgos. Si sale positivo, pues ya lo tienes clasificado. Pero en estado agudo no se puede clasificar a un paciente. Eso se hace después con el seguimiento. ¿Qué más, chavos? ¿Todo bien? Bueno, pues te felicito, doctor. Yo creo que no hay mucho que agregarle. La verdad es que hiciste muy buen trabajo con tu presentación. Gracias. ¿Qué hay el viernes? El viernes toca Jogren, doctora. Bien. Bueno, nos vemos, chicos. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias, buen día. Buen día.